Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestros grupos de vida. Estos grupos de vida son para eso, para dar vida a la gente, dar vida a las personas que lo escuchan. Y nuestro agradecimiento al Señor es que el día de hoy continuamos con este estudio. La serie de mensajes que estamos viendo se llama Descubriendo los tesoros en su palabra. Y nos vamos a meter a sumergir a sus profundidades de la palabra de Dios. Haremos una búsqueda en sus tesoros como aquellos buzos que se sumergen en las profundidades para encontrar esos joyas, esas monedas, esos objetos perdidos. Y luego los sacan a la luz, ¿verdad? Para que los demás puedan verlos y decir, mira lo que había escondido. Bueno, esa es la idea. Que al sumergirnos en estas parábolas tú puedas aprender lo escondido y lo oculto en la palabra de Dios. Una buena pregunta el día de hoy es, empezando con el tema, ¿a quién no le gusta dormir? Yo creo que a todos, el descansar, el tomar un sueño reparador para el siguiente día es grandemente necesario para el día a día. Tú sabes que el dormir mal, además de una mala alimentación, se da como resultado una mala salud y por consecuencia enfermedades. Algunos dicen y hablan sobre la importancia de dormir, por ejemplo, al mediodía, que es ayuda y es reparador para seguir adelante en el transcurso de la tarde. Pero también otros hablan de que cuando no hay un buen descanso, eso produce problemas psicológicos, produce consecuencias negativas para el cuerpo y también para el cerebro. Pero, ¿qué tal el dormir cuando debería estar despierto? ¿Qué tal cuando debería estar alerta? ¿Qué tal cuando duermes y estamos manejando o cuando tienes que presentar para el día siguiente? Eso no es bueno. ¿Qué tal el dormir mientras tu enemigo te está haciendo daño? El día de hoy veremos la parábola del trigo y la cizaña y se trata de de un hombre que hizo un buen trabajo de sembrar la buena semilla. Pero mientras dormía aquel hombre, su enemigo sembró cizaña. Había sembrado trigo, pero el enemigo sembró lo malo. Tú sabes que es lo peor dormirse cuando las cosas son hechas bien. Quizá te recuerdes aquellos ejemplos con aquellos jugadores o deportistas que levantan las manos diciendo que ya ganaron en son de victoria, pero por descuidarse viene el de atrás, el que venía en segundo lugar, gana la posición que estaba en primero y resulta que alguien más ganó por ti. ¿Cómo te puedes descuidar a veces en los tiempos más difíciles? Tú y yo sabemos que estamos viviendo por tiempos complicados, tiempos difíciles, pero los tiempos que nos pueden ayudar y animarnos a estar alertas. Es por esto que el día de hoy veremos esta palabra que nos puede animar a examinarnos a nosotros mismos, a estar alertas delante del Señor, porque va a llegar un día que no sabemos ni el momento ni la hora que el Señor pondrá en su lugar cada cosa. El trigo en el granero y la cizaña será quemada en el horno de fuego. Quizá una buena pregunta que te va a hacer al final es ¿qué tipo soy? ¿Soy trigo o soy cizaña? La razón de esta parábola. En Mateo 13:24 le refiere otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Recuerda que Jesús seguía usando parábolas. La parábola era una verdad oculta. Una parábola puede referirse a una amplia variedad de figuras del lenguaje. Si bien, si te acuerdas, la semana pasada platicamos que muchos intérpretes insisten en que las palabras de Jesús eran simples metáforas que enseñan únicamente una sola cuestión principal. La interpretación que él hace de ellas puede sugerir que para muchos contenían distintos puntos simbólicos y enseñaban varias verdades reveladas, pero para muchos esta verdad estaba oculta. En Mateo 13, 34, 35 dice la palabra de Dios lo siguiente, el mismo capítulo que estamos estudiando, recuérdalo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. No sé si te ha pasado, es como cuando viajamos en la carretera y en ella vemos las señales que nos indican el destino. Pero ¿qué tal si esas señales no existieran? ¿No sentirías que vas hacia lo desconocido? ¿No bajaríamos a preguntar si vamos por el camino correcto? Y más aún cuando a veces nos encontramos en vacaciones y nuestros días están bien contados de vacaciones, entonces ¿no harías todo lo posible para saber si vas por el camino correcto? Yo pienso que sí, más cuando todo depende de nuestra vida. Bueno,
Las parábolas de Dios son verdades ocultas que necesitan ser reveladas. Y el mismo Jesús nos ayuda a entenderlas y las explica. De hecho, esta parábola es otra más que Él da la explicación a sus discípulos. Algo muy interesante es que esta parábola está hablando del reino de los cielos. Y es algo que constantemente en este capítulo 13 Jesús está resaltando, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y Él desea algo descubrir a la gente, algo para recordar. Y te está hablando a ti y a mí, amigo o hermano. Está diciendo, necesitamos entender el reino de los cielos. Ojalá que cuando tú y yo podamos completar esta serie de 7 parábolas de Jesús, recuerda que estamos en la segunda, que cuando podamos ver todas estas 7 parábolas, tú puedas encontrar todos esos tesoros escondidos que el Señor quiere revelarnos. Y más aún, recuérdalo como vimos la semana pasada, tú y yo, si las entendemos, ¿sabes qué pasaría? Seríamos bienaventurados, porque ahora lo oculto, lo cubierto, lo escondido va a ser revelado y es revelado en este momento en nuestros estudios para que tú tengas el conocimiento de su nombre, de sus palabras. Y que tú al final de estos estudios puedas decir, soy triplemente alegre. Me siento bien bendecido porque ahora lo que antes era oculto para mí es revelado por medio de su palabra. Aquí un dato interesante. Mira lo que dice en Mateo 13:24, hablando del que siembra la buena semilla. Mira, la palabra de Dios dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta parábola tiene la bendición, como dijimos anteriormente, que Jesús mismo la explica. En Mateo 13:37 al 38 dice lo siguiente, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí el hombre es el Hijo de Dios. Es el que se encarga de sembrar la preciosa semilla, la buena semilla en esta tierra. Que así como vimos en el mensaje pasado, donde aquel sembrador fue el que salió a sembrar, esta parábola también tiene esa misma similitud con la anterior. Solo que aquí estamos hablando, confirmando y diciendo que esta es la preciosa semilla que cuesta sembrarla entre cada uno de nosotros. Y dime tú si no es difícil, es complicado. Cuesta sembrar, que hablarle a alguien la palabra de Dios, invitarlo a alguna reunión, que escuche la palabra de Dios. O sea, cuesta. Pero estamos hablando que esa es la preciosa semilla. En el Salmo 126, 5 al 6, nos refiere algo acerca de este tipo de siembra. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Te comparto otra versión. En la versión en el Salmo 126, 5 al 6, estamos hablando de la versión TLA, dice, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Amigo, cuesta sembrar la semilla. Cuesta sembrar la preciosa semilla entre las personas. Como te digo, quizá a algunos les ha costado simplemente la palabra de Dios que hemos tenido en nuestras manos, que tenemos en nuestras manos. Imagínate a cuánto les costó traerla de un continente al otro, cuánto les costó cuidar esa palabra de Dios para que para ti y para mí pueda ser cosechada y sembrada en nuestras vidas. Quizá a algunos les ha costado regalar una Biblia hacia otras personas, unos 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Cuesta sembrar la semilla. Pero quizá una buena pregunta que te pueda hacer el día de hoy, ¿estoy valorando esta preciosa semilla? A lo mejor algunos tenemos estereotipos o pensamientos, nos anticipamos, ya sé que van a hablar de la palabra de Dios, ya sé que van a decir esto, o sabes que no es algo para mí, y no valoramos la preciosa semilla. No estamos valorando la palabra. Pregúntate, ¿estamos valorando esto como un regalo importante que se ha recibido de generación en generación? Y no solamente recibir la palabra de Dios, sino cuidarla de tal manera que quizá el día de mañana tú y yo podamos compartirla a otra persona. Esta preciosa semilla. Quizá pregúntate, ¿estamos invirtiendo el tiempo para que otros también la conozcan, esta verdadera palabra de Dios? Pero como en todo lugar, siempre hay un enemigo. El enemigo desea afectar la siembra agregando cizaña en medio del trigo.
De hecho, durante las primeras etapas de su crecimiento, la cizaña es una planta parecida al trigo, pero venenosa. El derecho romano prohibía la siembra de cizaña en campo ajeno, lo que hace razonable la historia de Jesús. Noten la diferencia. Entre la cizaña y el trigo parecen iguales, pero no lo son. Qué interesante que la semana pasada lo que estuvimos viendo, la parábola anterior estaba hablando del pueblo de Dios y sobre todo aquel pueblo que daba fruto y fruto cual al ciento por uno. Pero siempre hay una influencia corruptora, como vimos la semana pasada, y en esta ocasión no es la excepción. Y esa influencia a veces parece genuina porque se parece mucho a la cizaña y el trigo, pero realmente hay una diferencia. El enemigo actúa mientras duerme el hombre. En Mateo capítulo 13, versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Jesús explica la parábola, recuérdalo, en Mateo 13, 38, dice que la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, el enemigo actuando mientras dormía aquel dueño de aquel campo, mientras dormía. Y sabes que no debemos ignorar que el enemigo está actuando tras bambalinas. En primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 8, la palabra de Dios dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Es decir, ¿qué significa ser sobrio? Lúcido. Estar en nuestro sano juicio, mantenernos alerta. Fíjate, aunque esta semilla es la preciosa semilla, es la buena semilla, el enemigo siempre se va a encargar de descomponerla. El enemigo siempre desea que la creación de Dios, el matrimonio, la familia, toda esa sea degradada. La cizaña de este pasaje, según un historiador, dice, es probablemente la cizaña de hoy en día. Es una planta venenosa familiar al trigo, que es virtualmente indistinguible de él hasta que se forman las espigas. Pareciera real, pareciera original, como tú y yo a veces hemos visto ropa que parece original, que parece exactamente igual a la original, pero tú sabes que tiene un costo inferior. Siempre el enemigo va a encargarse de copiar a la creación de Dios para tratar de descomponerla. Dios crea que el ser humano se goce en él y el enemigo crea el alcohol. Dios crea que el ser humano encuentre paz en él y el enemigo crea el vicio, las drogas, para que las personas olviden lo que está pasando. Dios crea el matrimonio, el enemigo crea el matrimonio igualitario y de esta manera descompone la creación. Pregúntate, ¿en dónde más has logrado ver la degradación del ser humano? Ahora, aquí el resultado de la estrategia del enemigo. En Mateo 13, 26 al 27, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Quisiera pareciera que no iba a afectar, pero afectó. Así como creció el trigo, creció la cizaña. La cizaña es una planta que crece generalmente entre los sembrados de trigo, y aunque se parece mucho a esta, como lo hemos platicado, no es adecuado para el consumo. De hecho, muchos piensan que la cizaña que se menciona en esta parábola es una maleza tóxica, de apariencia muy semejante al trigo. El problema de la cizaña era que las raíces del trigo y de la cizaña se entrelazan a medida que maduran, lo que dificulta desarraigar la hierba mala sin dañar el trigo. Mientras crece en medio de las espigas del trigo, la cizaña no se puede distinguir del trigo, ¿verdad? Y ese es un gran problema. Entonces solamente cuando se acerca la época de la cosecha y el trigo brota y produce su fruto, es posible diferenciarlas, solo hasta que es suficiente grande. Yo pienso mucho en el pueblo de Israel, el cual Dios le daría una herencia, una tierra a la cual ellos iban a poseer, pero Dios no había quitado a todos los enemigos que había alrededor de la nación que Dios les iba a dar al pueblo de Israel. ¿Por qué? En Jueces 3, 4 podemos ver exactamente una razón. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Por qué no quitó y eliminó a los pueblos enemigos? ¿Por qué Dios no hizo eso? Quizá porque lo quería,
probar si obedecerían a Dios o no. Seguirían o no a los mandamientos. ¿Por qué nos tienen en esta tierra mientras existe un montón de decadencia a nuestro alrededor? Quizá, ¿para qué? Para probar quién es trigo, quién es esa buena semilla de parte de Dios, y si o si somos ese tipo de plantas, que quizá nos parecemos mucho, que convivimos juntos, que quizá a lo mejor vamos a la misma iglesia, que a lo mejor estamos juntos, estamos buscando de Dios, quizá que somos aquella persona que trae su Biblia debajo del brazo, pero algunos, el tiempo lo va a revelar y algunos van a ser trigo y van a ser cizalla. El Señor conoce a los suyos. ¿Tú crees eso? El Señor conoce a los suyos. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una persona que conocía al Señor, que era policía, dijo, dejaré este trabajo y mejor me dedicaré a otra cosa. Mientras escuchó de parte de Dios diciendo, no lo dejes, mejor habla de su palabra y da testimonio de tu fe. Este hombre decía, mejor me voy a alejar porque aquí hay mucha corrupción. No, a lo mejor en ese lugar, en ese momento, en ese lugar donde Dios te pone, quizás es un gran momento para que tú hables de la palabra de Dios y seas diferente a tu alrededor. Yo me pregunto, ¿conocemos al Señor? ¿Realmente podemos decir, yo soy una persona que conoce del Señor? O imagínate esta otra pregunta, ¿el Señor te conoce? El Señor te conoce y sabe quién eres tú y dices, Él es mi hijo. Aquella persona que vive ahí en Zapopan, aquella persona que vive ahí en Jalisco, Él es mi hijo. O realmente el mismo Señor dice, que como dice en su palabra, que le dicen, Señor, Señor, yo hice esto por ti, yo hice por lo otro por ti. Y dice el Señor, yo ni te conozco, aléjate de mí porque yo no te conozco. Pregúntate, ¿el Señor te conoce? Ahora, qué bueno que tenemos un agricultor sabio y podemos determinar la razón del problema. En Mateo capítulo 13, versículo 28, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Este hombre conocía quién había permitido esto. Era culpa del enemigo y no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te recuerdo un versículo? 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones tiene que ver con artimañas o sus malas intenciones, según otras versiones. En Efesios 6:11, ¿te acuerdas que dice que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? Este hombre supo identificar claramente por qué le estaba pasando esta situación. El enemigo lo puso. No es que la semilla había sido mala, no es que la semilla había sido incorrecta o tenía algo mal, no, sino que el enemigo se había encargado de meter esta cizaña dentro de su campo. Muchas personas hoy en día dicen, es que si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y en lo referente al bien y al mal es lo mismo acerca de la luz y la oscuridad. Por ejemplo, la luz existe y no solamente podemos demostrar que existe, sino que puede ser medida y hasta puede ser creada artificialmente. Sin embargo, la oscuridad no existe. No existe ninguna partícula ni una onda llamada oscuridad. La oscuridad es lo que ocurre cuando no hay luz, es la ausencia de luz. La ausencia de cosas buenas siempre crea cosas malas. Por eso pasa eso. No es que Dios no exista o que Dios se olvidó de su creación, no, sino que el hombre se corrompió y el enemigo metió su mano para que el hombre se corrompiera y andara por otros caminos. Ahora, fíjate, piensa nuevamente en eso. Qué interesante que los dos eran iguales. Y muchas veces, como dijimos en este punto anterior, ¿verdad? Podemos ser iguales, ir a la misma iglesia, pero simplemente el tiempo lo va a mostrar cuando una persona realmente es hijo de Dios y cuando no lo es. Pero qué interesante, si vamos más adelante, podemos ver que los siervos fueron más severos. En Mateo capítulo 13, versículo 28, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¡Wow! O sea, qué severos. O sea, ¿quieres que terminemos con la cizaña y todo completamente, todo esto? Acuérdate que están entrelazadas la cizaña y el trigo y a veces es bien difícil quitarlas de alguna manera. Ellos iban directamente a arrancarlas. Los siervos fueron totalmente duros. ¿Quieres que la quitemos?
De hecho, se parece mucho al comentario que dijeron Juan y su hermano a Jesús cuando no lo dejaron entrar a Jerusalén. En Lucas 9:54 le dijeron eso: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, qué severos somos. No somos muy duros para juzgar a lo ajeno, a aquella persona que está actuando mal, a aquella persona que está haciendo malas cosas delante de Dios. Pero cuando se trata de nosotros mismos, aligeramos ese juicio que hacemos. ¿Conoces personas así? Que podamos ser bien fáciles para juzgar, pero cuando nosotros se trata de examinarnos a nosotros mismos, no lo hacemos. Pero déjame decirte algo, aquí es grande, grande la misericordia de Dios, porque Él aún así nos tiene misericordia y el día a día nos da su misericordia y nos muestra su amor, porque aún la misericordia por aquella persona que mató, que robó, y el sol sigue levantándose delante de ellos. Y lo mismo para aquella persona que alabó a Dios, alabó a Dios el día de ayer, es igual. Dios nos da su misericordia un día tras día y no nos arranca de tajo, ¿verdad? Juzgándonos con ira, si nos da su misericordia día tras día. Amigo, eso es una gran bendición. Lo bueno que hay una acción sabia. En Mateo 13:29 al 30, Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El agricultor sabio dice: déjenla, porque si actuamos y la quitamos, también iremos a quitar el trigo, porque la cizaña y el trigo se parecen mucho. Y acuérdate que están enredadas mutuamente. Dejamos que crezca y después la quitemos. Pregúntate, ¿son acaso los hijos del malo que se encuentran en medio de una comunidad cristiana personas malas? No. Pero el problema es que la parábola nos dice que se ven y actúan iguales a los hijos del reino. Es decir, no se les puede diferenciar. El agricultor sabio reconoce que la última respuesta para el problema de la cizaña entre el trigo y la cizaña era el final de la cosecha. Dejen que crezca juntos, dejen que crezca a la par. Un hijo de Dios y el que no lo es. Se parecen tanto, como dijo, van a la misma iglesia, traen la misma Biblia, adoran quizá igual, pero deje que el tiempo y el Señor los reconozca. ¿Sabes? Mientras no nos arrepintamos y volvamos a Dios, estamos actuando igual que el mundo. Y como dice en Efesios 5:22, dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si no hacemos una diferencia, Satanás influirá en nuestro ánimo, en nuestra actitud. Pero a menos que no entendamos esto y resistamos activamente su espíritu malvado, podemos convertirnos involuntariamente en sus agentes, en los agentes del mal. Piénsalo. O somos instrumentos del enemigo, instrumentos venenosos que no se pueden disfrutar, en lo que el enemigo está actuando con ellos, los trata, que son instrumentos del mal, o somos instrumentos del bien. Acuérdate que Dios nos ama y nos tiene misericordia. Y esto seguro era un buen mensaje para este agricultor. Dios no nos pudo arrancar de esta manera de la tierra y quitarnos y decir: ¿sabes qué? Ya me cansé de ti, ya me cansé de tus acciones, ya me cansé. Dices que eres hijo de Dios, pero no lo eres, no actúas como tal. Dios pudiera hacerlo eso, arrancarnos de alguna manera, pero Él nos ama de tan grande manera que Él aún así nos tiene misericordia. ¿Por qué? Porque el tiempo verdadero amigo, el tiempo lo va a mostrar. El tiempo de la siega, en Mateo 13:30, dice la palabra: dejad crecer juntamente lo uno y a lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amigo, todo llega a su tiempo. No sé qué tan desesperado eres, qué tan desesperado te encuentras, pero todo llegará a su tiempo. Ni el crecimiento es de uno, ni el crecimiento de un programa, ni el crecimiento es por alguna iglesia que tiene mucha música, buena música. No, el tiempo lo va a declarar y Dios se encarga de poner las cosas en su lugar.
Cuando las personas cometen algún pecado, se presenta la oportunidad quizá de ayudarles para que se levanten espiritualmente. Muchos pueden ver actuar ocasionalmente como esa cizaña, siendo hijo del enemigo, se convierte y ahora es un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? El tiempo lo dice. No tratemos de presionar, no tratemos de forzar a que la gente se acerque prontamente, no. Todo tiene a su tiempo y Dios está encargado de cada uno de aquellos planes. Dios dice, se le deje crecer junto y hasta la época de la cosecha y al fin de los tiempos, cuando el Señor regrese, Él se va a encargar de separar y decir, este es mi hijo, este es mi oveja, porque escucha mi voz y me sigue, pero este es un cabrito, este no lo reconozco. Cristo dice que cualquiera que ofende y practica la injusticia será arrojado en el horno de fuego. El juicio va a ser un momento muy difícil, pero esa es una de estas lecciones de este pasaje. Habrá un juicio al mundo y aquellos que son agentes de Satanás, del demonio, que han realizado actos deliberados de maldad, tendrán que someterse sobre aquel juicio. Déjame recordarte que al mundo moderno no le gusta escuchar la palabra juicio. El juicio implica que existen normas, leyes absolutas, tanto morales como éticas. Pero Dios dice que vendrá un tiempo para juzgar la injusticia y la maldad. Pero la clave es que este juicio será el juicio de Dios y no del hombre. Esta es una verdad reconfortante y maravillosa, porque Dios juzga con justicia práctica y lo hará de acuerdo a su plan. Así que, concluye. Si eres cizaña, aparentando que eres buena persona, créeme, necesitas cambiar y ser trigo. ¿Cómo? Arrepiéntete, entrégale tu vida a Dios, asegúrate que te conozca, porque también para que tú también le conozcas, para que cuando Jesús venga con sus ángeles, Él pueda separarte y en lugar de que vayas al lago de fuego y azufre, te lleve a su granero, como dice en Mateo versículo 13:30. Por último, Jesús recuerda el versículo que dijimos la semana pasada. Entonces, los justos resplandecerán como sol en el reino de su Padre. Y aquí viene, el que tiene oídos para oír, oiga. No es mi rol ni el suyo determinar quién es cizaña o quién es trigo. Déjale eso a Dios. Pero si somos sinceros y si te examinas, tú puedes saber si eres trigo o eres cizaña. ¿De cuál quieres ser? ¿Estás decidido? ¿Te quieres comprometer? Así que, ¿por qué no oramos? Y vamos directo a las preguntas del día de hoy. Hasta luego y nos vemos en la próxima.